Buenos días, amados amigos y amigas, gente de todo el orbe, que aunque sea uno en cada rincón del mundo, nos verá. Algún día, si no en esta ocasión, en este día, me verá en algún momento y espero que en el momento en que usted pueda ver este video, lo que vamos a compartir y analizar en esta sesión de hoy les sirva para establecer algunas bases de conocimiento que puedan cambiar su manera de pensar y su manera de ver la sociedad hoy día, en el día en que usted le vea. Había prometido para la semana pasada hablar de este tema, pero por razones ajenas a mi voluntad no pudimos hacer la locución. Compartimos un video antiguo para llenar el espacio, pero hoy día vamos a hacer un enfoque o a empezar a hacer una serie de enfoques sobre, sobre la anomia social y su raíz, su vínculo con la delincuencia, no solamente a nivel de los adultos, sino también a nivel de la juventud, de los adolescentes, y cómo esta anomia social influye en la salud mental, no solamente de los individuos, es decir, de manera individual, sino en la colectividad. El término anomia significa sin ley. Y si decimos anomia social, nos estamos refiriendo a una sociedad sin ley. No se trata del caso de la anarquía, que es otra cosa y un tema que hay que hablar ya de deporte político. En este caso, lo anárquico corresponde a la falta de control de parte de las autoridades, pero básicamente de los padres en la familia. La anomia social, según estudios hechos por la Escuela de Leyes de la Universidad de Chicago, la Chicago Law School, hace un enfoque de que la anomia social produce la desorganización social o social disorganization. Y esto conlleva a que haya un auge, un incremento, una implosión de la criminalidad en la sociedad. Pero la Chicago Law School hace un enfoque algo elitista porque solamente se orienta a los criminales, a los delincuentes pertenecientes a las clases menos favorecidas y no enfoca el caso en los delincuentes, en los criminales de cuello blanco, que examinado de manera fría todo el contexto, y las conceptualizaciones inherentes al tema, vamos a entender que son los delincuentes de cuello blanco con sus acciones una de las variables principales en que a nivel de las clases bajas ocurra la anomia social y ocurra como consecuencia la desorganización social y luego venga la criminalidad con sus diferentes variantes. Ahora, en el concepto de la anomia social desde el punto de vista del enfoque de la Escuela de Leyes de la Universidad de Chicago, aquí, aquí hay una inversión de los roles dentro del núcleo familiar. Y esto deberíamos enfocarlo, deberíamos enfocarlo y entenderlo desde este punto de vista. ¿Cómo ocurre la inversión de los roles en el núcleo familiar? Se entiende que en la familia está papá, está mamá. Estamos hablando de una familia normal, no la familia uniparental, que es cuando la madre se hace cargo de la crianza de los hijos por el abandono, la muerte, lo que sea del padre, o que el padre se hace cargo de los hijos porque la madre está fuera del país
mayormente en Europa, trabajando, y el padre tiene que encargarse de la conducción de los hijos, o, como ocurre muchas veces, la madre sí realmente abandona a los hijos y el padre se hace cargo de su educación, pero no se trata de esto. Vamos a decir que son una familia donde está papá y está mamá y el núcleo familiar con los hijos. Luego viene una inversión de los roles. Cuando los hijos crecen, uno de los hijos se destaca, ya sea en el ámbito profesional, que rara vez ocurre inversión de roles cuando se trata de esto, sino en el ámbito de lo delictivo. Más bien se liga, se vincula al narcotráfico. Inmediatamente este joven comienza a producir mucho dinero y comienza y se convierte en el suplidor, en el proveedor por excelencia de la familia. Es el que sostiene económicamente a la familia, le cambia la estructura del hogar, de la vivienda, le hace una nueva casa, la llena de lujos, parquea un carro del año en la marquesina, o monta al papá, si es un pequeño agricultor, le compra tractores, le compra equipos, le compra insumos, a los hermanos los pone a vestir bien, con cadenas, con ropas de marcas, y este muchacho se convierte en el modelo de la familia. Ya los jovencitos que vienen detrás de él no miran al papá como el ejemplo, porque papá 20 años, 30 años trabajando con Hugo o trabajando como obrero en una fábrica o como albañil nunca logró darnos la calidad de vida que ahora tenemos nosotros como familia. Y es de este hermano que sin estudiar, sin trabajar duro, solamente como unos amigos misteriosos que se juntan, que vienen montados, hacen muchas comidas en la casa, comelonas, como dicen, banquetes y bebidas finas. Este es el modelo que hay que seguir. Todos los hermanos quieren enrolarse en ese mundillo, en ese mundo del narco. Pero piense bien, como dijo Karl Marx, que el que domina la economía domina también la política del hogar, las decisiones en el hogar, las toma este joven o no se toma ninguna decisión sin el concurso de este caballero, porque es el que provee, porque en pocas palabras, el que paga manda y como dice un refrán popular, cuando la ofrenda es grande, hasta el santo duda y no cuestiona el origen de la ofrenda. Ahí está, entonces, que este sistema de inversión de roles, donde los padres son sustituidos por uno de los hijos, quien que toma el control, ya la fe que profesaban los padres, si eran católicos o eran protestantes, queda en segundo plano porque el hijo, bueno, pues papá y mamá tenían 20 años, 30 años yendo a la iglesia todos los días. Y ese Dios en que yo creo nunca los bendijo. No vimos ningún cambio, a pesar que los veíamos hacer ayunos, oraciones, penitencias. Si es católico, irse a Higüey, a Vallaguana, o al santuario de la Virgen de Guadalupe en México, o a la Virgen de Fátima en España, o a la Virgen del Coromoto en Venezuela. Los vimos hacer todas esas procesiones, dependiendo del país que sea, y nunca vimos que las bendiciones de la Virgen o de Dios llegaron. Sin embargo, no hay que creer en ningún Dios, no hay que creer en ninguna Virgen, ningún santo. Sí, viviendo de la manera que vive mi hermano, se logran todos los bienes, el bienestar familiar. Buena casa, buenos carros, aire acondicionado en las habitaciones, buenos manjares, ropa de marca, que se logran por otras vías. Esta mentalidad, lo que llaman en dominicano el alofoquismo, donde usted tiene que buscarse a lo suyo como sea y no tiene que ir a la universidad, no tiene que estudiar, ese modelo de antivalores que no solamente se impone en el hogar por la presencia de este hijo o hija, están también los casos, que con actividades ilícitas logra un bienestar económico admirable desde el punto de vista de las mentes eh, eh, enanas, liliputienses,
o individuos que son triunfadores en los medios sin haber alcanzado nunca un grado académico y hasta estar ligados con fichas por narcotraficantes que se limpian por gracia de los santos políticos. Pues bien, este estado, esta condición de anomia social que produce la desorganización social es lo que promueve la criminalidad. Pero entonces, ¿por qué en jóvenes de clase alta y clase media viene la delincuencia? Hay delincuentes, señores, porque también ahí hay anomia social. Ahí no hay una, no existe tal vez la inversión de roles, pero sí existe el ejemplo de lo ilícito como práctica normal en los negocios, la trampa en los negocios, el engañar y seducir y ni embaucar al más pobre, al más inocente para arrebatarle sus tierras, no hacer lo que se mete en préstamos para después quitarle su vivienda. Ese ejemplo de tenerlo todo de la manera fácil, sin esfuerzo, también produce un estado de anomia o vida sin ley, porque aquí no se respetan los roles tampoco, ni se respetan los roles sociales y no se respetan los valores de fe. Yo he escuchado muchos ateos que dicen, no, tú no tienes que creer en ningún Dios para ser un hombre honesto, pero usted es una cosa, usted es un hombre honesto y usted no es hijo de ateos. Usted es hijo de personas creyentes, sean católicos o protestantes, que le enseñaron valores y principios basados en la fe de ellos. La moral está intrínsecamente ligada a lo religioso. No puede haber moral, ni principios éticos sin un fundamento religioso, porque el hombre necesita referencias. El hombre necesita anclas, anclajes psicoemocionales para conducirse de la manera correcta. El hombre necesita temer a algo. ¿Por qué cuando un delincuente ve a la policía huye? Porque la policía representa el brazo armado de la ley. La ley. Porque entonces, todos los sistemas de justicia criminal del mundo están basados en lo punitivo, no en lo regenerativo, no en lo reintegrativo a la sociedad. Aunque se han hecho modelos, se han hecho esfuerzos para reeducar a los delincuentes, sucede que una vez una persona pasa por un modelo de cárcel donde existe la rehabilitación para vuelta a la sociedad, son las empresas, los empresarios, esos delincuentes de cuello blanco que son los que corrompen con su conducta, con su accionar y forzan que haya una rebeldía del más pobre contra el más rico, son quienes rechazan al individuo que una vez cumple su condena y se rehabilita y va a buscar trabajo, y cuando le preguntan, hacen un background checking, le hacen un chequeo, una revisión de su background, de su récord de vida, descubren que estuvo en la cárcel. E inmediatamente, aunque le necesiten, aunque ese individuo esté cualificado para el trabajo que están solicitando, le dicen, mire, le vamos a llamar más tarde. Espere nuestra llamada que nunca llega. Entonces este individuo que está 10 años en la cárcel y se rehabilita, no encuentra trabajo, pero que entró en la cárcel porque robó o porque estuvo ligado al narcotráfico, ¿qué va a pasar con él? Necesariamente se va a envolver en las actividades antiguas. Muchos entran a la religión, se meten en una iglesia y cambian, porque yo he visto y soy testigo de la transformación de los individuos que hace el Evangelio. Entonces, yo tengo mis reservas y mi postura acerca de las religiones, porque religión es una cosa y espiritualidad es otra. Iglesia es una cosa y congregaciones es otra. Entiendo
que son más las vidas rescatadas de la drogadicción, de la delincuencia, de la prostitución, por el accionar de las congregaciones religiosas, de todas en general, que los que ha rescatado compañía o agrupación de ateístas alguna a nivel mundial. Yo me gustaría ver que los ateístas, los ateos, presenten un récord de las vidas restauradas por el accionar de su religión, porque el ateísmo es una religión que tiene sus dioses, sus referentes en Nietzsche y en otros, en Spinoza y en muchos otros hombres que amargados en su existencia les dio por tratar de destruir la fe de los demás. Pero es un tema que podemos hablar y podemos debatir a la hora que sea, con quien sea. Pues bien, entonces, en República Dominicana en los últimos días, y ahí fue que lo que motivó esto, se han dado una serie de acontecimientos, especialmente el caso de los asaltos bancarios y el último asalto al banco, a los ejecutivos del Banco Popular, en que estaban envueltos unos muchachos, hijos de una pareja que desde el punto de vista de la sociedad, una pareja ejemplar. Ahora, ¿por qué sus hijos? Y ahí está lo que la Escuela de Leyes de Chicago no enfocó, porque se enfocó en los desarrapados, que podría ser el caso del chico de apellido Aybar, que estaba con ellos. Pero estos otros jóvenes no tenían necesidad desde el punto de vista financiero para caer en el tipo de actividades delincuenciales. Pero si usted examina a fondo el tipo de programas de televisión que crecieron viendo esos jóvenes, los libros a los que eran aficionados, si es que leyeron algún libro en su vida, que lo dudo, pero los gustos, las personas, cuáles eran sus modelos, sus referentes, especialmente del el joven modelo y actor, cuáles eran los referentes sociales de él. No eran sus padres, eran artistas, gente que vive, que goza de la vida bien, que la vida muelle, como decían. Entonces, hay que examinar qué pasa por la mente de este joven, qué pasa por la mente de este joven, para querer llevar a la realidad lo que en los programas de televisión, la serie de televisión, pudo educarse, porque es lo que llaman las avenidas del alma. Y esto los psicólogos, de verdad, los psicólogos verdaderos pueden entender, y me pueden entender a mí, las avenidas del alma son los ojos y los oídos. Lo que usted ve y lo que usted escucha va moldeando poco a poco su carácter y su cognición, su mentalidad se moldea a imagen y semejanza de lo que contempla. Si una persona, y eso saben muchas mujeres que lo han experimentado en carne propia, que se han casado con individuos creyendo que son jóvenes, de personas normales, y descubren que el individuo es un depravado sexual y que va a llevar a la práctica, a llevarla a ella a practicar formas de sexo que ella considera que no son normales. ¿Y qué pasa? Que este individuo es adicto a la pornografía, y la pornografía es una desvirtuación del sexo, de la actividad sexual. Y el hombre o la mujer que ve, que contempla pornografía, con el tiempo quiere llevar a la práctica todo lo que ve en esas películas, que son una aberración, una distorsión de lo que debe ser la relación de pareja en la intimidad. Eso es un tema para otra ocasión, pero lo planteo así. Entonces, solamente estoy poniendo el ejemplo. Por ejemplo, ya en Estados Unidos, nuestra práctica con Mental Health Professional, que tuvimos 19 años en esta función, pudimos darnos cuenta de cómo los hijos repetían la conducta de dependencia sistemática, es decir, la dependencia, el parasitismo, parasitar, medrar a costa del sistema. Porque fíjense bien, si el niño ve que papá y mamá
se pasan el día fumando cannabis u otras sustancias, usando otras sustancias, tomando cerveza, sentados frente al televisor, echando barriga, no hacen nada, pero la nevera está llena de cuantos ellos consideran alimentos, que hay muchas porquerías ahí, lo que consumen. No son verdaderos alimentos, pero son lo que aparece en el mercado. Andan en un buen carro. Ambos tienen buenos carros, papá y mamá. Van una vez a la semana a recibir una hora de terapia en una clínica de salud mental con psicoterapeuta y los llevan a ellos. De ahí salen directamente, van a las casas o van al supermercado con una tarjetita. La cogen de todo cuanto hay en el supermercado y llenan 3 o 4 carritos. Subo. Pero cuando llega la hora de pagar los biles, ¿cómo le llaman esto? Las utilidades, agua, luz y esas cosas, usan una tarjeta también de descuento, tienen subsidio. ¿Qué necesidad va a tener ese niño o niña que ve a sus padres que viven la vida muelle, que no trabajan, pero viven bien, con todas las comodidades, de querer estudiar, de querer desarrollarse? Y esos padres van y llevan al niño a una clínica de salud mental porque el sistema está hecho prácticamente para eso, para que le diagnostiquen ADHD, Attention Deficit Disorder, con Hyperactivity. Y piense algo, el DSM-5 tiene todos los diagnósticos que la Asociación Norteamericana de Salud Mental de Psicología y este equipo han diseñado. Sin embargo, no todos los diagnósticos que aparecen ahí, los seguros pagan para que se les dé atención por la mayoría de esos diagnósticos. Existen diagnósticos específicos por los que el seguro paga y uno como terapeuta se ve forzado a poner el diagnóstico de un diagnóstico que cuadre dentro de lo que el seguro paga. Como todo el mundo tiene depresión, o tiene ansiedad, o tiene estrés postraumático, no, pero si usted se le ocurre poner un diagnóstico que no está ahí, le dice, no, 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 ese diagnóstico no lo pagan, rechazan, el seguro rechaza, aunque sea el diagnóstico verdadero. O sea, el sistema está podrido por todas partes, pero por lo menos hay un sistema de salud mental organizado que algo se hace, a diferencia de nuestros países de América Latina, República Dominicana especialmente, donde no existe un sistema de salud mental y no existe ni siquiera un nosocomio para meter a todos esos esquizofrénicos que andan deambulando por las calles dominicanas en diferentes ciudades. Pero bien, ahora vamos a ver cómo la anomia social influye en la conducta delictiva. Por un lado tenemos el bombardeo de los medios de comunicación, especialmente la televisión y los canales de internet en YouTube, etc. El famoso TikTok y otros. ¿Qué vemos ahí? Vemos señoras ya que deben estar, como decía mi madre, buscando su rosario para irse a la iglesia, mostrando tetas y todo ahí, y bailando. Pero un grupo de jovencitas también, y que menores de edad, menores por la edad, pero tienen más mundo que cualquier mujer de 30 o 40 años, o de 70 años. Haciendo movimientos sensuales en su casita de zinc, techo, y ahí buscando encauces. Y muchos se ganan la vida en OnlyFans, maneras distorsionadas. Este bombardeo constante existe. La presión social de lo financiero, lo económico, la falta de dinero para suplir las necesidades básicas diarias. La falta, la anomia, vivir sin ley, vivir de espaldas a la fe. ¿Por qué? Y aquí voy a hacer un paréntesis. Cuando un político de cualquier partido nos falla,
no cumple con las expectativas que los votantes, que los electores pusieron en él, la gente se considera, tenía que ser político. Todos los políticos son sinvergüenzas, son charlatanes, son ladrones. Y eso hasta se acepta en esta sociedad anómica. Pero cuando el que rompe el patrón de la conducta ideal, que debe ser el hombre o mujer ejemplo para la sociedad, porque está supuestamente o aparentemente representando a Dios en una congregación cualquiera, también bien, sea ese ministro de la palabra de Dios, del Evangelio, sea un sacerdote o sea un pastor, que es el ejemplo de la sociedad, debe ser el ejemplo de pulcritud, rompe, violenta esa imagen que de él se tiene o se espera de él. Es un violador, es un abusador, es un prestamista usurero. Porque hay pastores que son prestamistas, rompiendo la palabra que dice, no darás tu dinero usura. Son usureros, son tramposos de los negocios. Si usted le alquila una casa a uno que se pinta que es cristiano, sale el peor, el más mal pagador. Todos esos malos ejemplos que dan los que tienen el nombre de Jesucristo sobre sí, los sacerdotes, los pastores, hacen escándalos sociales, se meten en fraudes de robo junto con los políticos, como ocurrió con una pastora por ahí, está presa, o como o viola niñas, abusa de niñas, como el pastor de los Alcarrizos, creo. O se descubre que es un pederasta, como un obispo, un representante del Papa que había aquí en la República Dominicana, y otros en México y en Argentina, en diferentes partes del mundo. Cuando los jóvenes, que ya de hecho no respetan a nadie porque viven sin ley, en anomia, y son educados por los medios de comunicación, es lo que más ven, y tienen los ejemplos de gente como el tal Alofoque, que sin estudiar caló por acá y dice que hay que buscarte lo suyo de manera abierta, y otros más trepadores que hay en los medios, que viven bien, que viven entreteniendo al país y al mundo, hablando disparates, desinformando, ya tienen esos modelos, esos antihéroes, que son muchos de ellos lo que consideramos la disidencia controlada, porque dicen todo disparate en contra del gobierno de turno, del que sea, pero por debajo están siendo financiados por este gobierno que a través de los diferentes ministerios le paga millonarias sumas para anunciarse en ellos. Esto es una doble moral tremenda, pero la gente ignorante solamente se goza cuando uno de esos enjundiosos comentaristas llama ladrón o llama traidor al presidente o a un funcionario. Ah, este sí es verdad, este dice la verdad y lo aplauden. Pero todos se llaman disidencia controlada porque sirven como válvula de escape a esa presión social. Pero cuando presión social en el seno de una familia pobre se le une anomia social, vivir sin respeto, porque ya los modelos, pastores, ministros, sacerdotes, que son la gente que debe ser ejemplar, y dicen, bueno, si a ti actúan los que creen en Dios, los que proclaman a Jesucristo, ¿por qué tengo yo que seguir a Jesucristo o ir a una iglesia si el pastor, la pastora, el sacerdote son unos bandidos? Nah, hay una pérdida total de la fe. Y la pérdida de fe induce a que haya rebelión contra la ley. Y cuando un individuo tiene una animadversión irrespeto a la ley, se le suma la pobreza, la presión social y el bombardeo de los medios, la capacidad de razonar de manera de razonamiento cognitivo y el proceso, ¿eh?, de pensamiento
se bloquea, se interrumpe, se obnubila la capacidad de raciocinio. No puede conceptualizar ni coordinar bien las ideas que pueden elevar. No se va al super yo, como diría Freud, ni se va al, ni se va, ni, y el control del yo se pierde y se desarrollan las emociones más primitivas, que son la de sobrevivencia. El hombre sobrevive comiendo y reproduciéndose. Se decanta por la prostitución o un ejercicio anómalo, inapropiado de su sexualidad. Ahí ocurre que se convierte en violador, pero es capaz también de matar para conseguir la droga, conseguir el dinero para comprarse los buenos tenis, los tenis de marca, porque hay que vestir como dice la moda, como dicen los anuncios. Ese individuo que ha perdido la capacidad de razonar, producto de la anomia y la mesotrofia, porque cuando una persona tiene hambre, su cerebro no funciona bien. Y lo que lo mueve, que tiene hambre, es lo que quiere buscar comida. Y si no sabe trabajar, no aprendió a trabajar, ¿qué va a hacer para conseguir, para comer? Robar, atracar, para conseguir no solamente comida, sino para el vicio que tiene. Entonces, yo quisiera ver que realmente los educadores, los psicólogos, los terapeutas, los psiquiatras, se enfoquen en hablar de estas cosas para construir, para educar y sembrar las semillas para cuando venga el caos que irremisiblemente vendrá a esta sociedad, porque estamos viviendo una sociedad que tú admites remiendos. Esta sociedad no se resuelve sus problemas con remiendos. Hay que desbaratarla para volverla a construir, pero como no podemos desbaratarlos, vamos a dejar que se termine de destruir sola. Mientras tanto, eduquemos a jóvenes, hombres y mujeres, los profesores que estamos en las aulas, tratemos de formar profesionales de la salud, de las leyes, de la ingeniería, de la agronomía y de diferentes ciencias, enfermería, profesionales, hombres y mujeres idóneos, aptos, con valores, con principios, con empatía y amor a la sociedad, para cuando venga el caos, sean esos jóvenes que nosotros ayudamos a formar, que tomen el relevo y puedan dirigir la construcción de una nueva sociedad. Mi mensaje es este: vamos a sembrar valores, principios, porque las inconductas, la conducta criminal vinculada necesariamente a la salud mental y a la desorganización social y la anomia y a la mala nutrición, a la mesotrofia ancestral, porque para nadie es un secreto que lo que la mayoría de la gente consume no suple sus necesidades, sus requerimientos en vitaminas, proteínas, grasas de buena calidad. Por eso su capacidad cognitiva, su capacidad de pensar se ve atrofiada por la desnutrición. Y si a la desnutrición se le suma el bombardeo de los medios y la presión social, tenemos delincuentes a todos los niveles. Delincuentes dirigiendo iglesias, delincuentes en nuestro Congreso, delincuentes en nuestros ministerios, delincuentes en las escuelas dando clases, en las universidades. Individuos sin ética, sin moral, sin principios, son los que están en estos momentos en muchas de nuestras instituciones públicas y privadas, dirigiendo y controlando esos grupos, esos estamentos. Como no tenemos más compromiso que con nuestra sociedad, con la humanidad en su conjunto, y el pacto que hemos hecho de dar lo mejor de nosotros
con, con ese pacto hecho con el Dios creador, cuyo nombre es Jehová. No tenemos temor a decir las cosas como las estamos diciendo. En este análisis, yo espero que los que escuchen, que den el tiempo para escucharlo, tengan el valor de compartirlo con los demás, hacerlo llegar a cuantas personas sea posible. Inscríbanse en el canal, denle like y recomienden esta locución, estos videos que estamos haciendo, para que los algoritmos de YouTube los recomienden a más personas. Yo quisiera ver muchos psicoterapeutas, muchos psiquiatras y psicólogos aportando a la sociedad con verdaderos análisis, no trayendo cosas por los cabellos y hablando disparates para estar en la palestra pública. Enfoquémonos en construir una mejor sociedad, pero no remendando esta, sino educando en valores a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros familiares y a cuantos podamos llegar. Sembrar, sembrar la verdad, los valores, los principios basados en la palabra de Jehová Dios, que es su Torah. Que Dios los acompañe, que Jehová Dios los bendiga, y un abrazo desde Casa de Sanidad de las Naciones. Hasta la próxima. Bendiciones.